En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy buena noche. Quinto tema de nuestro curso que podríamos llamar Antropología desde la Biblia, o Teología del Hombre en la Sagrada Escritura. Quiero comenzar diciendo una afirmación que escuché hace un tiempo y que me gustó mucho. Sabemos que la Biblia es palabra de Dios, pero a veces confundimos esta idea porque creemos que es palabra de Dios sobre Dios. Es decir, que la Biblia nos habla de Dios. Y si bien es cierto que por ahí encontramos algunas citas que nos ayudan a entender un poquito más el misterio divino, es mucho más cierto que, como escuché alguna vez y se los comparto, la Biblia es más bien palabra de Dios, pero sobre el hombre. Es decir, en la Biblia encontramos un mensaje de Dios, pero un mensaje que va hacia el hombre, hacia el ser humano. Y cuando nos damos cuenta de que la Biblia no es en absoluto, aunque tenga muchos destellos y aunque sea el alma de la teología, no es en absoluto uno de esos grandes manuales de teología, ¿no? Una de esas grandes estudios sobre la Biblia, o sobre la misma Biblia, por cierto, sobre temas tan profundos que a veces encontramos unos libros que de verdad, permítame decirlo así, que hasta para los lectores iniciados en el área teológica resultan harto pesado, incluso indigeribles. Así se los digo, ¿verdad? Hay textos que son bastante accesibles, pero hay unos que, la verdad, dice uno, ¿de dónde sacan tantas afirmaciones tan curiosas? Repito, algunos iniciados en el área teológica pueden tener como que ciertas herramientas para entenderle, pero hay otros que deben tener demasiadas herramientas para poder comprender ciertos textos que tratan sobre la teología. Pero cuando vemos la Biblia, cuando la leemos, no nos encontramos con esos grandísimos tratados, si bien es cierto que ahí están ya contenidos, al menos en germen, todos esos estudios posteriores, pero más bien es una palabra muy accesible para el pueblo que trata de darnos luz sobre lo que es, en primerísimo lugar, el ser humano, la creación, pero sobre todo el ser humano. Y en nuestro sentido, hemos hablado de la relación del ser humano con Dios, que es padre de hombres y mujeres, y qué significa un poco esto y a dónde nos invita, por supuesto. En segundo lugar, hemos hablado de Jesucristo y la conversión constante a la que nos sigue también exhortando. No es una conversión de una vez y para allá, para siempre, no, 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 una conversión de todos los días. Pero justamente en esta invitación de Jesucristo, nos vamos a detener porque esta es nuestra labor titánica, ordinaria, ¿verdad? Así como la labor del Padre es eh, darnos el pan de cada día, Dios nuestro Padre podría decirnos, dame la conversión de cada día, dame tu conversión de cada día, porque todos los días deberíamos estar convirtiéndonos. Y es en este tenor en que justamente surge la figura del Espíritu Santo. Debo decirles que cuando preparé un poquito el tema, honestamente me había cargado mucho hacia una cierta actualidad, a diferencia, por ejemplo, del estudio que hicimos la semana anterior sobre Jesucristo, que hablamos un poco más de su figura, de su persona, y que por eso mismo tratábamos de un poquito más de cuestiones bíblicas, evidentemente, pues ahora me estaba yo decantando, dando un poquito más por el espíritu y la actualidad. Ahí lo van a ver ustedes en este momento en las diapositivas, pero quiero que empecemos nuestro tema con algo también un poquito bíblico. Así que el tema es hombres y mujeres santificados por el Espíritu Santo. Hombres y mujeres santificados por el Espíritu Santo. El último tema de la teología del hombre desde la Sagrada Escritura que estamos ya compartiendo hace 4 semanas. Esta es la quinta. Y pues bueno, vamos a ver qué significa todo esto. Y primero lo primero.
como solemos decir. Primero, afirmar que el Espíritu Santo llega a la iglesia. Eh, no es tiempo, no creo que sea tiempo de ponernos a constatar exactamente cuándo es que el Espíritu Santo llega a la iglesia, porque recordamos que la teología de San Juan nos dice que llega desde el momento en que Jesús es crucificado, pero la teología de San Lucas nos dice que llega 50 días después con el Pentecostés. Nosotros lo que tenemos como certeza no es la cuestión histórica, sino la cuestión real, concreta, teológica, que no se pelea con la historia, pero que tampoco se ciñe únicamente a ella, ¿no? Y tenemos que entender que el Espíritu Santo llega a la iglesia. Y es que, como dice la Escritura, el Espíritu se verifica por los frutos que hay en la persona. La carta a los Gálatas es maravillosa cuando nos dice que los frutos de la carne, pues son los odios, las discordias, los celos, las envidias, las borracheras, las comilonas y tantas cosas más, ¿no? Mientras que los frutos del Espíritu, pues son el amor, la paz, la alegría, la paciencia, la amabilidad y tantas más también. Dicho esto, entonces, podemos ver que efectivamente hay un tiempo en el cual el Espíritu no ha llegado y hay un tiempo en el cual el Espíritu ya está presente. Incluso el mismo Jesús, de acuerdo con las teologías que acabo de comentar, particularmente con la teología de San Juan, nos recuerda un par de cosas muy interesantes. La primera de ellas es que el Espíritu ha de llegar con la glorificación de Jesús. Jesús y el Espíritu, en cuanto Trinidad hacia adentro, se le llama Trinidad inmanente, ellos ya andan y siempre estarán juntos. No puede una persona divina actuar sin el concurso de las otras dos personas divinas. Siempre están trabajando en conjunto, aunque no siempre se revelen como tal. Pero para nosotros, para los discípulos de Jesús, los discípulos de la Biblia, los discípulos del día de hoy, no es tan propio, por así decirlo, que el Espíritu llegue de una manera así y que esté todo el tiempo, sino que tenemos que verificar su llegada, insisto, con los frutos que tenemos junto con Él. Entonces, podemos verificar precisamente cómo actúa la iglesia naciente, cómo actúan los discípulos de Jesús en un sentido en el que nos damos cuenta de que hay cobardía, de que hay, no sé, falta de paz, por ejemplo, de que no hay certeza de nada. Y cómo la primera iglesia anda viviendo de una manera hasta confundida, por así decirlo, incluso llena de miedo, llena de mucho temor, vaya. Es una iglesia, no como una institución, por supuesto, sino como ese conjunto de personas que les cuesta mucho anunciar y vivir el reino. Pero es justamente con la llegada del Espíritu Santo que se da uno cuenta de cómo le cambia la vida a todos, cómo aquellos que estaban llenos de temor ahora se llenan de valentía, cómo aquellos que estaban llenos de confusión ahora empiezan a ver ordenados. Entonces, el Espíritu Santo llega y transforma totalmente. Así que, aunque no le podamos ver así tal cual, sí podemos saber que Él está presente. El Espíritu llega a la iglesia. Y hay varias ideas, ¿no? Hay unas muy interesantes que se aplican sobre todo al ámbito personal, porque el Espíritu Santo no llega como un premio, pero tampoco llega como una lástima, ¿verdad? El Espíritu Santo, en primer lugar, llega en el orden del plan de la salvación. Ya sabían ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya sabían que Él iba a venir. A nosotros que vivimos en el tiempo, nos cuesta un poquito entender en qué momento la Trinidad decide que el Espíritu llegue, incluso que el Hijo llegue. Porque hay quien supone que cuando se dio el primer pecado, en ese momento se decidió que llegara el Hijo encarnado y que en ese sentido pudiera pues salvarnos, rescatarnos, perdonarnos. Pero eso no es cierto. Que el Hijo viniera
Ya estaba pensado y decidido por el Padre, el Hijo mismo y el Espíritu Santo desde la eternidad. Lo mismo con el Espíritu Santo, porque recordemos que del Padre salimos y hacia el Padre vamos. Entonces, en este ir hacia el Padre, nuestro camino en este mundo, nuestra peregrinación en este mundo, tiene, debe tener forzosamente la guía, el faro de Jesucristo, tratar de imitar, de ser como Jesucristo. Y por otra parte, debe tener la santidad del Espíritu Santo. Y repito, no es un premio, no es un premio, pero tampoco una lástima, sino que el Espíritu Santo estaba ya pensado que así se trabajara. O sea, para que lo entendamos, de otra manera dicho, es que desde el momento de la creación ya estaba el momento de la salvación junto con la santificación. Ya estaba todo pensado. Nada fue sobre la marcha. Eso seríamos nosotros, pero nada fue sobre la marcha. Y eso ya estaba contemplado por la Trinidad totalmente, así que no hay ningún inconveniente. Y repito, y verificamos que el Espíritu Santo llega gracias justamente a esos dones, a esos frutos que con Él podemos vivir y pues obviamente ver en los demás. Entonces es lo primerito, ¿sí? Y ya nos damos cuenta que después de la llegada de Jesucristo, después de su pasión, muerte y resurrección, la iglesia naciente empieza a tener otras actitudes, otra faz, empieza a tener su propio momento, ¿sí? Donde ya el gran evangelizador que es Jesucristo pasa a ser el anuncio que dan los evangelizados. Así que empieza este tiempo que podemos llamar del Espíritu Santo sin dejar de lado al Padre y al Hijo, por supuesto, y llega a nosotros el Espíritu Santo. Pero en nuestra cierta educación debemos decirlo, vamos a entenderlo porque es necesario aceptarlo para que podamos curarnos de esa parte, ¿no? Hemos sido educados, por una parte, fíjense, lo voy a poner para que lo entendamos, hemos sido educados mucho en el pudor, en el escrúpulo. Y entonces, por ejemplo, esto que estoy diciendo ahorita es nada más para ejemplificar para lo que voy a decir después, ¿sí? Entonces, en este haber sido educado mucho en el pudor y en el escrúpulo, como que hasta decimos, ¿no? ¿Quién es un cristiano de hace tiempo? Pues uno que de todo se persina y tiene así, ¿no? ¿No? ¿Cómo va a hacer eso y todo lo demás? Aunque lo hagamos en lo oscuro, en lo escondido, ¿no? Eso no pasa, no preocuparnos, pero no, ¿cómo crees? Y eso, nos cuesta mucho como que aceptar esa parte o ir adelante incluso, ¿no? Poder manifestar de otra manera una vida cristiana que no caiga en esta, permítanme la expresión, santurronería. Y no me estoy refiriendo a todo lo que es pecado y que ahora podamos vivirlo, no, para nada, sino a aquellas actitudes que vivíamos pensando que nos hacían mejores cristianos y en realidad nos estaban haciendo vivir a medias. Pues justamente igual que esto, hay otro punto bien interesante que es el hecho de ser y de vivir en perfección cristiana. Por una parte, fuimos educados, además del pudor y el escrúpulo, en una modestia exagerada. Y cuando digo exagerada, me refiero a que de hecho vino a ser contraproducente. La modestia y la humildad, por supuesto, son frutos, por supuesto, de la santidad. Pero cuando nosotros lo vemos al revés y pensamos que mientras más humilde, permítanme, más me merezco al Espíritu. Y el error también viene que pensar que más humilde es como que hacerse menos y cada vez menos y decir yo no valgo nada, yo soy una cucaracha, yo soy el que menos merece, aquí el peor soy yo. Ahí nos damos cuenta de que fuimos mal educados porque no valoramos la obra de Dios para empezar, la obra más maravillosa de Dios que somos nosotros. No valoramos el sacrificio que hizo Jesús, que ofreció su vida para que nosotros viviéramos plenamente, tuviéramos una vida nueva, buena y en plenitud, y hacemos y vivimos, repito, en esa falsa modestia, ¿sí? Que no es exactamente ser humildes, no, 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 sino así como que, ay, es que yo no valgo nada, yo no merezco nada, a mí no me veas.
Entonces la invitación a ser santos y perfectos pareciera que nos queda muy lejos. No, no, pues yo qué voy a ser santo. No, ¿cómo crees otro? Yo no, yo cuándo, yo a qué hora. Ahí es donde está nuestro error. ¿Por qué no somos santos? Porque no creemos en Dios. Así de sencillo. No creemos en su palabra, en sus promesas, no le creemos lo que nos dice. Cuando Jesucristo nos dice, sean santos porque su Padre es santo, sean perfectos porque su Padre es perfecto, no se está burlando de nosotros, no está siendo sarcástico, está realmente diciéndonos algo que podemos vivir y que nos hemos negado a hacerlo. Entonces, cuando les decía, ¿no? Que la santidad a la que somos invitados no es una broma, sino una realidad. Primero, no la creemos. Luego, fíjense, curiosamente pensamos no merecerla y es verdad, no la merecemos. Eso es definitivo, como tal, ¿no? Tal cual no la merecemos. Pero el Señor ha querido, ha decidido regalarnos la santidad. Y yo creo que podemos entender que su sabiduría es inmensamente más grande que la nuestra. Así que por mucho que nos creamos sabios, por mucho que nos creamos inteligentes, si Dios ha querido regalarnos la santidad, Él sabe por qué. Él sabe por qué. Y si nosotros queremos negarnos a recibir santidad, no sabemos. No sabemos. Tenemos que aceptar que nos estamos equivocando, que es posible ser santos. Pero a veces también hay una cosa que podremos y que tenemos que decir ahorita, que nos da miedo pensar en la santidad porque el engaño del enemigo es justamente hacernos creer que la santidad es vida a medias, cuando la santidad es vida plena. Entonces, vamos a leer tres citas muy pequeñas, muy breves, del Papa Francisco, en un documento que se llama Gaudete et Exsultate. Y seguramente, miren, aquí me equivoqué, se me fue la idea, pero se abrevia GE, Gaudete et Exsultate, y yo le puse GS como Gaudium et Spes, se me fue, pero es un documento muy bonito, reciente, y de verdad que muchos, fíjense nada más, escuchen esto porque a mí me maravilló, muchos que vendían la santidad como cosa de perfectos, ¿no? Así como que nosotros los buenos, no sé qué tanto, nosotros los buenos, ya desde ahí está tan mal, ¿verdad? Vendían como la gente como algo así increíblemente grande, decían, no, no, entonces tú tienes que ser tal y tal y tal y tal para que seas santo. Y de repente el Papa Francisco nos recuerda que la santidad está al alcance de nuestras manos y hubo gente que se enojó. O sea, en lugar de alegrarse porque todos podíamos entender que podemos ser santos, se enojó porque abarató la santidad. No, la santidad es la misma. Lo que pasa es que algunos la estaban encareciendo. Sí, el Papa no la abarató, muchos la estaban encareciendo y al encarecerla, solamente ellos y otros elegidos y otros muy propios iban a poder ser santos. Pues claro que era un error terrible, pero al día de hoy aún sigue habiendo ese tipo de ideas y comentarios. Dice el Papa Francisco, no tengas miedo de la santidad, no te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Es que de verdad, es lo que les digo, ¿no? Desde la creación ya estaba pensada para nosotros, para cada uno de nosotros, nuestra santidad, no la santidad de junto, nuestra santidad. Por el contrario, dice, llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. No seamos fieles a nuestras ideas, seamos fiel a lo que somos, porque lo que somos viene de Dios. Nuestras ideas pueden venir de nosotros, de algún maestro espiritual, de alguna lectura y todo lo demás, pero en realidad lo que somos viene de Dios. Depender de Él nos libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad, cosa que a veces definitivamente se nos va, ¿verdad? Se nos olvida, se nos va de las manos. Primero, entonces, no tengas miedo. Yo a veces sí quise decirles que no es tanto miedo,
en el sentido de me da miedo ser santo, sino que es como cobardía, que podría parecerse o asemejarse mucho, por perder cosas, ¿no? Es que yo siento que tú no quieres ser santo porque por tu cobardía de perder lo que has ganado con tu gran esfuerzo. No, no, no. La santidad no va por ahí. La santidad va a potenciar lo que eres. Pero evidentemente, si hay algo que te está sobrando, pues no, no puede quedarse ahí. Segundo, dice el Papa, igual tengo el error de GS, que es GE, debe ser GE. En la medida en que se santifica, cada cristiano se vuelve más fecundo para el mundo. Y es que el santo, la santa, son gente atrevidas, ¿sí? Gente que se anima a hacer cosas que otros, algunos por estar detrás de un escritorio, algunos por estar cómodos en su grupo de iglesia, algunos más por la ignorancia misma de su fe, pero no se animan a hacer aquello para lo cual han sido incluso convocados. Porque nuestra vocación es una vocación de hacer que el mundo se vuelva pleno, pero totalmente pleno. Ahora bien, dice aquí, en la medida en la que se santifica, cada cristiano se vuelve más fecundo para el mundo. ¿Qué significa esto? Y si con lo poquito que das has hecho grandes cosas, imagínate dando más. Vas a hacer cosas, pero increíbles. Les decía, lo que pasa es que a veces como que no, no lo creemos, no nos la creemos, pero debe ser así, por supuesto, totalmente, ¿sí? Entonces, ahí está. Y tercera y última, muy sencillas, que quise poner el día de hoy porque me parece que podemos cerrar de una manera bastante concreta, y es que esta a mí particularmente me agrada muchísimo, la verdad es que me agrada mucho esta idea. Alguna vez, algunos de ustedes me han escuchado esta idea compartida en otro sentido, ¿no? Pero bueno, ahora se las cuento. No tengas miedo de apuntar más alto. No tengas miedo de apuntar más alto. De dejarte amar y liberar por Dios. Es que ya desde ahí, ¿no? Es que cuando Dios te ama, recordemos que el amor es la búsqueda del bien del otro, la búsqueda del bien del amado. Entonces, cuando Dios nos ama y nosotros dejamos que nos ame, ya desde ahí empieza a hacernos bien, empieza a hacernos más santos, más libres, ¿no? Y por eso mismo también nos va liberando. Y aquí está el punto que concuerda con lo que estamos diciendo. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. Hay un principio en teología que dice, la gracia no suprime la naturaleza, sino que la perfecciona. Ese punto es importantísimo. La gracia no suprime la naturaleza, sino que la perfecciona. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, es increíble porque no nos hace más trascendentes, más divinos, no, nos hace más humanos, nos hace mejores humanos. La encarnación fue el anuncio del valor de la humanidad. Decía un teólogo que leí mucho cuando empecé en esos andares, decía, vale la pena ser hombre, hasta Dios quiso ser uno de ellos. Imagínate nada más. A veces nosotros lo que queremos es ser ángeles, dicen algunos, ¿no? Ser como dioses, ser santos, pero de esos santos que están ajenos a la realidad. No, 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 lo que estamos llamados a ser humanos, ser seres humanos, los mejores seres humanos, los más perfectos, los más libres, los más sanos, los más santos. El ser humano es de verdad una locura de valor, una locura de tesoro en la creación. No hay en la creación algo más alto que el ser humano. Lo que voy a decir es parte de la tradición, no puedo sostenerlo como tal, pero muchos lo han escuchado e incluso por eso es que algunas veces hasta se puede ir repitiendo la idea. Pero algunos se preguntaban por qué el diablo
se rebeló contra Dios. Y es que en el orden de la creación, cuando Dios creó al ser humano, fue un ser pues menor, ¿no? Comparado con los ángeles y todo esto. Pero cuando Dios contó su plan de salvación, en donde el ser humano, al ser santificado sin dejar de ser hombre, iba a quedar arriba de todos, entonces dijeron algunos, no, yo así no, yo así no. Y dentro de esta rebeldía, según esta propuesta de la tradición, está el diablo, ¿no? De decir, yo no me animo a seguir este plan, no puedo ser, porque incluso no lo podía ni siquiera como eh, en su lógica, por supuesto, aceptar. ¿Cómo hace posible que alguien de menor rango ahora pase a ser alguien de mucho mayor rango, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa justamente con la tentación. La tentación, por eso digo, nos enseña o nos lleva a decir, no, yo no puedo ser santo. No, yo, santo yo, como crees, ¿no? Y nos lleva a ver la santidad como algo muy lejano. Hace poco decíamos en algún curso y hace menos tiempo, lo comentaba yo, hace ni 15 días, con un grupo de jóvenes. Me gusta repetirlo, me gusta enfatizarlo, ¿no? Y decirles que está más cerca de nosotros nuestra santidad que la condenación. Tenemos que recordar eso. Estamos más cerca, muchísimo más cerca de ser santos que de condenarnos, pero no lo creemos. No creemos que podamos alcanzar la santidad, no creemos que podamos vivir de una manera grata, no tan solo a los ojos de Dios, sino también a los ojos de los hombres y, ¿por qué no?, a nuestros propios ojos, que podamos sentirnos dichosos, que podamos sentirnos satisfechos por la forma en la que hemos vivido, que podamos decir, yo sé que en cuanto a ser humano tenía muchas limitaciones, pero aquello en lo que pude vivir en plenitud, lo viví. Viví en plenitud y fue bueno y fue sano en el amor, en el servicio, en la entrega, en el perdón, en la paciencia. Lo pude hacer y lo hice. Yo sé que a lo mejor no descubrí grandes teorías científicas, yo sé que probablemente no fui el más dotado en una clase, una materia, en mi carrera, no fui el mejor de los empleados, incluso podría decir, a lo mejor no fui el esposo ejemplar, la esposa ejemplar que todos quisieran. ¿Por qué? Porque hay gente que logró más cosas, hay gente que pudo más, pero lo que yo podía hacer, lo hice. ¿Y cómo pudiste hacerlo? Tenemos que preguntar a los demás. Incluso si hiciéramos una reunión de santos, de los santos más diversos que podamos imaginarnos, ¿cómo pudiste tener tanto amor por la Eucaristía, tanto amor por la Virgen María? ¿Cómo pudiste tener tanto amor por el Evangelio que hasta dice tu vida? ¿Cómo le hiciste? Y todos tendrán que responder lo mismo. Lo hice gracias al Espíritu Santo, que no vino porque yo ya era santo, nos van a decir, sino que gracias a que vino, nosotros nos santificamos. Y lo mismo es para ti, para mí el día de hoy. Gracias a que el Espíritu Santo llega, hace que nuestro corazón arda, hace que nuestra mente se embriague, pero con el vino del Evangelio, hace que nuestra vida brille y sea luz para la vida de los demás. Cuando el Espíritu Santo llega y lo dejamos actuar y somos dóciles a sus movimientos, no tan solo transformamos nuestras pequeñas vidas, sino que empezamos a transformar la vida de los que están junto a nosotros. Y cuando nos juntamos, aguas, porque cuando nos juntamos y estamos dejándonos llevar por el Espíritu Santo, cambiamos el mundo. Así que no dudemos, nuestra santidad está cerca, es posible, Dios la quiere para ti. Tu santidad no es un juego, no es una ilusión, no es algo que simplemente no merezcas, sino que, aunque no es al Espíritu Santo, tu santidad ya está pensada por Dios. Y en sus manos
todo es posible, incluso esa santidad de la que estamos hablando. Dulce Madre, no te alejes, tu hija de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.